¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a más una tertulia de Estudio en Sapiencia. En esta oportunidad vamos a comenzar una pequeña serie de episodios acerca de la ley. ¿Se acuerdan ustedes de la tragedia llamada Antígona? Bueno, en esta tragedia resulta ser que, lo digo así muy brevemente, Creonte manda que el traidor de la patria no sea enterrado y que su cuerpo sea mantenido, en el campo, ¿sí? Dejado al aire libre, como para que allí sirva de ejemplo para los otros traidores. Pero su hermana, Antígona, dijo que eso iba contra las leyes perennes de los dioses y del pueblo, y entonces ella, contradiciendo la ley hecha por su tío, Creonte, entonces ella simbólicamente lanza un puñado de tierra sobre el cuerpo de su hermano. Y esta luego finalmente Creonte tiene que llevar presa a Antígona, que termina suicidándose en la cárcel ella. Y otros detalles más de la historia. Lo que nos enseña esta tragedia griega es la oposición que existe o la relación que existe, mejor dicho, entre la ley natural y la ley positiva. La ley es un tema que está muy presente en nuestras vidas y que entendemos que es necesario discutir entonces en esta tertulia. Nosotros en estos episodios, que van a ser 2, si Dios quiere, vamos a definir qué es la ley, vamos a distinguir tipos de leyes, vamos a comprender también por qué hay leyes humanas y cómo se crean, y vamos a aplicar algunos casos que son de nuestro conocer cotidiano. Y para eso entonces doy la bienvenida a mis contertulios. Buenas noches, don Edgar. Buenas noches, padre. Buenas noches, don Lidier. Muy buenas noches, compañeros. Buenas noches a todos. ¿Cómo estáis? Un gusto tenerles a todos ustedes. Vamos a conversar entonces en esta tertulia acerca de este tema de la ley. Esta historia de Antígona, que podemos después profundizar un poco, es una tragedia muy interesante, muy interesante. ¿Qué te parece? ¿Querías decirlo? Sí, hubiese elegido otra tragedia. Ah, sí, mejor, bueno. Pero bueno. No, eso va a ser obra tuya. Vos sabés que sos el mitólogo aquí. Yo hubiese elegido la Orestía. Ah, la Orestía, podría ser. Sí. La Antígona es muy buena Lo también. que pasa es que Antígona es muy conocida por ese tema. Es muy conocida por ese tema. Pero ciertamente hay otras tragedias. El tema de la ley natural era un tema muy presente en el pensamiento griego y su relación con la ley positiva. O sea, ellos se preguntaban mucho acerca de esta relación entre lo que habían recibido de los dioses y de las costumbres de los padres, los antiguos, y lo que el gobierno, la sociedad o el Estado podía hacer. Era un tema de interés para ellos. Entonces, empezamos. ¿También alguna cosa que decir antes? No. Antes de lanzar nuestra primera pregunta para que podamos iniciar. Vos que sos el abogado. Justamente, o sea, las preguntas al formularlas parecen tan simples, pero... Sí. Eso va a ser un esfuerzo. Ciertamente va a ser un esfuerzo poder discutir esta cuestión. Pero antes, tengo que recordarles a todos nuestros suscriptores y nuevos y recién llegados, antiguos y recién llegados, que nos ayuden dándole un buen like a este video para indicarle al algoritmo que es una discusión interesante y que la presente a los demás. Y también les invitamos a que compartan este video como para que, si alguna persona le tenés algún amigo que está estudiando Derecho y querés mostrarle que las leyes tienen un fundamento en una ley superior, que es lo que vamos a discutir hoy, entonces podés enviarle este video y, bueno, empezar una discusión con él, que probablemente te va a decir que está de acuerdo, cuando está de acuerdo con las cosas que vamos diciendo. Mándenle al positivista más recalcitrante. Al más recalcitrante que tengan. Sí, al más recalcitrante que tengan. A ese le va a gustar. Y que venga y discutamos aquí, que para eso está toda esta cuestión. Buenísimo.
Bueno, entonces, empecemos con la cuestión, ¿sí? Si existe ley, ¿sí? Si existe la idea de ley, ¿qué es lo que hace que algo sea ley? ¿Mm? No será, porque alguno podría pensar, inspirado en una música que me viene ahora a la mente, mi palabra es la ley. ¿Eh? Con dinero, no voy a cantar aquí, pero con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Dice él. Pero eso evidentemente es una cuestión meramente analógica, ¿no? El tipo está diciendo que se va a hacer lo que él diga, pero ¿qué es la ley propiamente? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace que la cosa sea ley y no simplemente una decisión particular? Empezamos por ahí. ¿Con dinero? Bueno, efectivamente el término ley, o el vocablo ley, realmente es una de esas grandes ideas o grandes palabras que siempre están presentes en las discusiones de los hombres, ¿sí? Principalmente de los hombres. Y como una gran palabra siempre tiene varias acepciones, muchas y varias acepciones. Cuando hablamos de ley, hablamos de normas, hablamos de reglas, hablamos de pautas. Todos estos son sinónimos, ¿verdad? Pero principalmente el objetivo de hoy es tratar de dilucidar y de encapsular un poco aquello que es propiamente ley. Podemos referirnos a las reglas del juego, en cualquier otro deporte, y podemos llamar a ley, ¿sí? Entonces hay como una transposición de estos conceptos. Pero principalmente la ley tiene algunas características y una de ellas es su universalidad, ¿sí? Son como preceptos que son bien generales y apuntan a ciertos actos o ciertas actitudes del hombre frente a ciertas situaciones, ¿verdad? Esa es una de sus características, la universalidad. Porque son como diría Kant, son como casi categóricos imperativos, ¿verdad? Donde se establecen estas reglas que todo hombre debe seguir. Todos nosotros tenemos desde la crianza tenemos un vago recuerdo de que hay que seguir la ley o hay que seguir las reglas para poder estar. Los padres dirían, puedes cumplir para que estemos tranquilos, ¿verdad? También hay un elemento de tranquilidad o paz que tiene que ser uno de los objetivos tanto de la ley y de la convivencia. Bueno, ese es un tema que ciertamente sos vos el que vas a poder responder mejor. Y sabés que en ciencia se usa el término ley científica, ¿sí? Sí. Ley científica. ¿Qué es la ley científica? ¿Qué es la ley científica? Porque necesitamos saber si eso es lo mismo que aquello que habitualmente llamamos ley o es en cambio una cosa diferente. ¿A qué se refiere en ciencia cuando se habla de leyes? Bien. Primero al principio diré entonces que ley en general, luego para mí, es una cuestión práctica que puede aplicarse al comportamiento o a la naturaleza. O sea, es algo que es útil, ¿sí? Y que se basa en principios, ¿sí? Las leyes morales o las leyes de convivencia entre los seres humanos se basan en los principios, ¿verdad? Hacer el bien, evitar el mal. De ese principio se desprenden las normativas, ¿verdad? Y aquí Didier, que es del área, va a explicar mucho mejor eso. Y de la misma manera se da en la naturaleza. Y lo que se hace con la naturaleza es lo siguiente. Se observa la naturaleza y digamos que hay cierta repetitividad. O sea, la cuestión es también es universal, sí. Lo que se busca con una ley en la ciencia o en la física, por ejemplo, o en las matemáticas, es universalidad. O sea, se asume que esto es cierto para todo caso, ¿verdad? Dependiendo del área que esté tratando. En matemáticas es diferente, en teoría de conjunto, pero en física en general, por ejemplo. Y entonces lo que se trata de hacer eso en física es formalizarlo a través de una expresión matemática, ¿sí? La famosa fórmula, ¿sí? Que es el modelo, ¿sí? El modelo matemático que tengo
que expresa la universalidad de un fenómeno, de un comportamiento, qué sé yo, de la gravedad, de los rayos ultravioleta, etcétera, ¿sí? Entonces lo que se trata de hacer con este modelo es tener un comportamiento universal. Entonces, en función de esta ley, yo voy a poder inclusive replicar el fenómeno en el experimento o predecir, ¿sí? Porque ahí en ciencia lo que se busca es o repetir y tener el mismo resultado varias veces. De ahí de hecho que se reafirma, digamos, el carácter universal y por eso se vuelve ley, o predecir. Entonces cuando yo logro predecir un resultado, sí, porque hay cosas que yo no puedo volver a repetir, como el origen del universo, por ejemplo. Entonces allí lo que trato de hacer es predecir, ¿verdad? Explicar, ¿sí? Y si eso es congruente, se considera también universal. Son descriptivas entonces esas leyes. Exactamente. Son descriptivas. A eso podríamos llamar leyes descriptivas a las leyes científicas, a esas llamadas leyes científicas son descriptivas. Porque además son a posteriori del fenómeno, simplemente describen lo que son, ¿sí? Y entonces describen la realidad, ¿sí? Describen la realidad. Bueno, eso es un elemento muy importante. O un aspecto de la realidad. Un aspecto, ¿sí? Describe un aspecto de la realidad. Sí. ¿Sí? Sí. Buenísimo. ¿Quieres decir algo, Aldo? ¿Qué son los principios respecto a la ley? Los principios matemáticos, principios Principio como existencia. ¿Qué tenés de eso? Bueno, como recién mencionaba, para mí, que no soy experto, pero considero que las leyes justamente lo que intentan es, se basan en ciertos principios. Por ejemplo, el principio de hacer el bien y evitar el mal. O, por ejemplo, el principio universal del liberalismo, que el liberalismo tiene su conjunto de leyes, ¿sí? Y básicamente es el principio de no agresión, ¿sí? De no agredir al otro. Pero en ciencia, ¿qué son los principios en ciencia? Y en ciencia Eso no que se va a vos decís- llamar, en ciencia no se va a llamar principio, se va a llamar axioma. Y la diferencia, bueno, en realidad no es diferente. El derecho positivo va a decir que es diferente, pero después podemos discutir eso. Son enunciados que no necesitan ser demostrados. Son postulados que son evidentes, ciertos y sobre los cuales se trabaja, se demuestra, se puede producir una ley, ¿sí? Entonces existe eso. Existe, digamos, los axiomas son cuestiones evidentes, ¿sí? Definiciones también. Si hablamos de Euclides, ¿sí? Hay 5 definiciones, ¿sí? Por ejemplo, en geometría, ¿sí? Los 5 axiomas o 5 teoremas que se consideran ciertos y a partir de allí se produce toda la geometría euclidiana, que es básicamente la matemática hasta el siglo XVI, está allí. Después se agregan un montón de otras cosas que también son ciertas, ¿sí? Pero eso es. Entonces, principio es algo que yo soy capaz de llegar a la certeza de eso y no necesito demostrar, ¿sí? Lo definiría así. Pero en matemáticas o en ciencia generalmente va a ser llamado axioma, ¿sí? Es más preciso decir eso. Bien. Bueno, eso lo pone diferente con la ley jurídica, porque la ley jurídica, en cambio, no es descriptiva, es prescriptiva, porque prescribe una conducta, un modo de hacer las cosas, y entonces al prescribir lo que hace es determinar que una conducta que no se adecue a lo que la ley establece, entonces queda, digamos, contra la ley o fuera de la ley, haciéndose por eso mala, digamos. Sí, estos principios que subyacen a las leyes jurídicas pueden ser prescriptivos, justamente no hacer violencia injustificada al otro, no dañar a otro, respetar la honestidad de otro hombre. Hay varias formas de colocarlas. Hay también aspectos directivos. La ley también habla de aspectos directivos. Uno sirve por la mera razón, como por ejemplo el derecho de la unión entre un hombre y una mujer,
el reconocimiento de los hijos y su educación, la toma o la posesión común de las cosas que son comunes a los hombres, y también el derecho de adquirir las cosas para uso privado, ¿sí? El deber de pagar o retribuir las deudas, ¿sí? Eso está todo entre los principios naturales o cognoscibles por la razón del hombre, principalmente, ¿sí? O repeler la violencia injustificada con violencia, ¿sí? Esos son uno de los principios jurídicos básicos que informan a todas las otras leyes y son cognoscibles por los hombres por el mero uso de la razón o enseñados por otros, ¿verdad? Para poder ver a estos principios. Entonces sí, hay prohibiciones de daño injustificado a otras personas y hay directivas que nacen propiamente en la naturaleza del hombre, ¿verdad? Encontrados por su propia razón, iluminados por su propia razón. Pero bueno, vos estás diciendo que, pero no puede haber leyes que sean prescriptivas, me parece, dentro de en las leyes jurídicas. Perdón, descriptivas. ¿O sí te parece que hay leyes No, descriptivas? las leyes tienen varios... A mí me parece que las leyes jurídicas son siempre prescriptivas, no descriptivas. Las descriptivas son las científicas, pero las jurídicas no son descriptivas. Pues No. te vas al instinto, o sea, ¿cómo te ganas? Sí. A mi entender, que si una ley jurídica puede ser descriptiva en base al comportamiento social, pero tomando como referencia la parte instintiva tipo animal, en el sentido de, si es que se toma como referencia esa frase que comentó de sí o sí no el rey, en base a que esté, digamos, un alfa o un jefe de la tribu que tenga dominio y poder sobre una aldea y que tenga los mejores recursos, que su ley se ponga por encima de la voluntad del resto. A mí me parece que está usando el término ley solamente en sentido analógico, no propiamente. Vos le llamás ley a... ¿A qué le llamás ley? Le llamás ley al Código Penal, al Código Civil, y son todas prescriptivas. Claro, sí. No están describiendo la naturaleza. Me parece que no describen la naturaleza humana, ¿sí? Claro. Para descripción vos usás otra disciplina, la filosofía. Si querés describir ontológicamente algo, usás la medicina o lo que sea, o la biología para describir Claro, sí. sus funciones, pero no la ley. O sea, no usás el derecho para describir eso. Usás para prescribir la conducta. Claro, pues lo que me estoy refiriendo es una forma de querer utilizar en la aplicación de la ley de forma descriptiva, sería eso, una aplicación más de orden no tan... No entiendo cómo se podría usar la ley jurídica, la ley en sentido jurídico para que describa. para describir un orden de superioridad de jerarquías en todo caso. ¿Cuál, por ejemplo? ¿A cuál te referís? Del que mejor recursos, de mejor posibilidad de acceder a los recursos y de mayor dominación sobre los otros. Eso es una prescripción. Eso me parece que es una prescripción. Eso entra dentro de las leyes civiles, ¿sí? Pero las leyes tienen, la ley así per se, pueden tener tres objetivos inmanentes, ¿sí? No viendo sus causas finales, pero la ley puede o prohibir, o permitir, o tolerar. ¿Sí? Todo prescriptivo. Siempre prescriptivo eso. Siempre prescribe. O puede, a ver si puedes decir de nuevo. Permitir, Prohibir, permitir o tolerar. o tolerar. Bueno, eso es prescriptivo. Porque te prescribe cuál es la conducta aceptable. Te prescribe cuál es la conducta aceptable. Te dice cuál es la conducta que vamos a aceptar, la que no vamos a aceptar y la que vamos a tolerar, digamos así. Pero fundamentalmente es aceptar o prohibir. Fundamentalmente es aceptar o prohibir. Eso es lo que vas a hacer. En ese sentido me parece que tenemos dos órdenes de leyes. Las leyes descriptivas, que son las leyes científicas, y las leyes prescriptivas. Evidentemente aquí de lo que vamos a hablar nosotros aquí es de las leyes prescriptivas, ¿sí? No de las descriptivas. ¿Querés decir algo, Aldo? Sí, más que nada desde la filosofía, sí, en efecto, cuando hablamos de principios, estamos hablando de hechos, acontecimientos que tienen más o menos su existencia propia en el sentido de que a través del tiempo se han comprobado su veracidad o falsedad, su bondad o su malicia.
O sea, ¿qué es lo que hace que, por ejemplo, moralmente o jurídicamente algo sea justo, injusto, bueno o malo? Porque creo que por ahí va. ¿A vos te parece que es la historia la que hace que las cosas sean buenas o malas? Bueno, no es, Es una forma de probar. Todavía- El hombre me parece que el hombre ha descubierto eso a través del tiempo. Todavía no vamos a entrar en ese tema. Ahora solamente estamos hablando de qué es. Pero estoy de acuerdo con Aldo. La historia es una forma de probar la Sí. existencia de ciertas leyes universales. Es cierto eso. No, está bien. Me parece que estamos adelantando el tema nomás. Pero es un modo. Hay un modo racional de probar el fundamento y hay un modo histórico. ¿Sí? O sea, yo Pero diría que eso- al eso revés. O sea, es el principio, o sea, es el inicio en todo caso. Ahora. Es el inicio del modo histórico. No, ¿cómo se comprueba o qué es lo que nos hace decir que esta ley moral o jurídica está fundamentada sobre X principio? Pero ahí vos estás tratando de definir algo por Pásale a- sus efectos y no por su... Ahí vos estás tratando de definir una cosa, digamos, o sea, la ley, digamos, por sus efectos, o sea, cómo fueron, digamos, dándose esos hechos. Causa y efecto. Claro, pero parece que para entender hay que ir o sea, qué es en sí mismo, digamos, y no... Sí, a ver, estamos usando el método escolástico clásico, ¿sí? Al distinguir estas cosas y poner, ¿no? Eso es, más bien responde a la pregunta, ¿cómo se producen las leyes? ¿Sí? A lo cual todavía no hemos llegado. Eso nosotros vamos a tratar o al final del episodio de hoy o recién en la siguiente tertulia, ¿sí? Para que sepan nomás. Tengo previsto el tratamiento de esa cuestión, pero no es todavía ahora. Ahora lo que necesitamos es simplemente distinguir a qué llamamos leyes y qué son estas leyes, ¿sí? Y bueno, ya hicimos una primera distinción entre leyes prescriptivas y leyes descriptivas, ¿sí? Entonces que nosotros vamos a centrarnos aquí en las leyes prescriptivas de la conducta, ¿ok? Entonces, El condimento principal que distingue estas leyes descriptivas o de la naturaleza y estas leyes jurídicas o del hombre es que las leyes de la naturaleza son inherentes a la esencia de las cosas, a la esencia de lo creado, a la esencia de las fuerzas, y las leyes jurídicas responden a un atributo especialísimo que solo el hombre tiene, que es la libertad. ¿ok? Yo estoy en desacuerdo con la primera parte de tu tesis. Porque las leyes científicas no corresponden necesariamente a la naturaleza de las cosas. A la naturaleza de las cosas. Intentan aproximarse. Por eso pueden ser perfeccionadas. Claro. ¿Entendés? Porque nosotros no conocemos las esencias. Pero no quiero demasiado meterme en ese tema. ¿Ya hablamos sobre esta cuestión? ¿O no? No te iba a decir más que sos kantiano si no crees en la esencia. No, yo no dije de conocimiento. Estoy diciendo que nosotros no podemos llegar plenamente. Podemos llegar... Kant va a decir que no podemos conocer de ningún modo. Nosotros podemos conocer, pero conocer incompleto no es no conocer. Ok. No, está bien. No podemos... Y además la ciencia... No, pero no te enredes, está bien. Entiendo, yo te estaba cargando. Bueno, qué simpático, qué simpático. A ver, pero voy a decirlo mejor. No se trata tanto de las esencias como de lo mensurable, porque la ciencia empírica solamente trata de las causas próximas, ¿sí? Y de lo que es mensurable. Lo que es mensurable es el accidente de la cantidad. Puede variar, ¿no? Y a través del accidente de la cantidad llegamos en cierto modo a lo que es la cosa. Por eso las leyes que estamos llamando aquí descriptivas se refieren simplemente a la cantidad, no más que eso. Porque yo necesito un instrumento de medición. ¿Voy bien o voy mal? Sí. Sí. Santo Tomás aprueba esto. Ah, bueno. Está bien. No. No, Cicerón está centrado más en las leyes. No, él está más centrado en las leyes prescriptivas fundadas en la ley natural. Pero vamos a entrar ahí. Sí, pero él no trata de las cosas, de la res.
Está hablando de la conducta del hombre, por eso él se centra más en las cuestiones prescriptivas, en la ley prescriptiva. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué no es ley? A lo que llamamos ley, ¿qué no es ley? Las reglas del arte, reglas de la cocina, reglas de manejo de coches, por ejemplo, no son, podríamos decir que no son ley porque no son universales, sino que simplemente se imponen en ciertas disciplinas o en ciertas artes, se imponen ciertas reglas para mantener algún orden y esas parecen no ser leyes porque precisamente no pueden ser impuestas a toda la, digamos, a todos los hombres, universalmente. ¿Te parece que eso es correcto, sí? Sí, ¿Tiene? efectivamente. Vamos, un ejemplo, lo que estabas diciendo, la ley de manejo de tránsito. No, me refiero a las leyes de tránsito. Reglas. Solamente estoy refiriendo a las reglas, porque las leyes de tránsito sí son cierto tipo de leyes. Pero las prescriptivas también. esas son prescriptivas, pero no, reglas, estamos diciendo así, reglas que no sean universales, porque las leyes tienen que ser universales. O si no, no son leyes. Sí, tienen que ser universalizables por lo menos. ¿Sí? No estoy diciendo... perdón. Acoto la idea de universalización. Universal no en el sentido de todos los hombres, sino, por ejemplo, en las leyes de tránsito, que es un tipo especial de ley, pero dentro del tipo de ley que, a ver, en este país, aquí en Reino Unido, vamos a conducir por la derecha, ¿sí? Y aquí en España se conduce por la izquierda, ¿sí? Y en India por donde puedas. Sí, en India por donde puedas, justo. ¿Eh? No es cierto, aquí se conduce. No hables tan mal de Paraguay. Sí, pero igual, aunque esas leyes sean aplicables solamente al territorio de Inglaterra, no sé si en Inglaterra o en Reino Unido, todo Reino Unido es así, pero aunque esas leyes son aplicables allí, son universales en el sentido de que todos los hombres que vayan allá van a tener que conducir por la izquierda, por la derecha, perdón. Todos van a tener que hacerlo, ¿sí? Sin excepción. En ese sentido son universalizables esas leyes, ¿sí? Estoy hablando más bien de reglas, ¿sí? Reglas próximas que pueden cambiar, que son aquellas que yo tengo mis reglas, vos tenés tus reglas, aquí hago así, allá. No, Porque no están hechas para una sociedad. Parece que esas reglas, como son convencionales, digamos, como esas reglas son convencionales, digamos, creadas por el hombre y pueden variar, digamos, según la cultura, sociedad donde se viva. A diferencia con las otras leyes, las otras reflejan, digamos, la naturaleza propia de las cosas en sí mismas y estas no. Estas pueden variar, ponerle como dijiste, lo de Inglaterra o no sé, un pueblo tiene tal cultura y entonces para ellos deciden hacer Mejor. Pero es lo que vos decís ayuda un poco más. Las reglas son aquellas que no están fundadas en la naturaleza de la cosa. Entonces, que están fundadas simplemente en el arbitrio. El arbitrio, sí. Pero las reglas son aquellas que no están fundadas en la naturaleza de las cosas, ¿sí? Parecen leyes, pero son meras reglas. O sea, no es tampoco de esas leyes de las que estamos hablando. y confundir eso puede ser un problema, que es lo que le pasa al mundo de hoy. Claro. Puede ser. Dicen, no, bueno, entonces según la historia antes sacrificaban, entonces ahora nosotros podemos hacer también ahora. Sí, algo así es. Esa distinción es la que quiero hacer. Te explico cómo funciona. Nosotros le llamamos leyes de tránsito por el hecho de que se pasa legislativamente y se le pone por ley. Pero efectivamente son reglas de tránsito. Que las reglas de cómo conducir, por dónde ir, cuándo frenar y cómo estacionar son relativamente nuevas con la invención del automóvil. Anteriormente con los carruajes, antes con los pasos de peatones y demás cosas. O sea, ¿qué pasa? Estos son respuestas del hombre prudente frente a nuevas situaciones. Esto no responde a aquellos llamados del principio natural de justicia. Entonces, y solo para ver cómo un ejemplo práctico, cómo estas reglas se penalizan frente a las leyes, aquellas que pueden estar derivadas de la naturaleza humana.
Entonces, a estas reglas de tránsito, ¿cómo se llaman las famosas multas? ¿Cuál es el nombre técnico? Son contravenciones. Ir en contra de lo pactado. Sí. Sin embargo, Contra la convención. claro. Entonces, sin embargo, matar a un hombre de manera injustificada, ¿sí? Primero daña al tejido de la sociedad, ¿sí? Y segundo, requiere una pena y genera un escarnio social a eso y genera un dolor en la sociedad, ¿sí? Entonces, estas son... Se ve en el ejemplo práctico por la forma en cómo los hombres aplican prudencialmente las penas, ¿sí? Entonces, las reglas de tránsito fueron creadas porque hay autos, ¿sí? Entonces, eso responde a un ejercicio prudencial del hombre para ordenar la polis, llámese así. Pueden estar, pueden no estar. ¿Por qué me Es parece? conveniente que estén porque hay una situación fáctica que lo requiere. ¿Por qué me parece que es un tipo de ley que es, o sea, un tipo de norma que está por encima de las meras reglas convencionales y por debajo de las leyes, porque no tratan de cuestiones necesarias, pero sí está por encima de las meras reglas o normas, porque se relacionan con el bien común. ¿Entendés? Porque si bien da igual que conduzcas por la derecha o por la izquierda, que vos conduzcas por la izquierda donde todos conducen por la derecha, va a poder causar accidentes, ¿sí? Entonces, se refiere eso al bien común. Se refiere al bien común. Entonces, en ese sentido es. Y eso me lleva a la siguiente cuestión, ¿sí? La siguiente cuestión es, ¿cuál es la relación precisamente de la ley con el bien común? ¿Sí? Si realmente la ley tiene que ver con el bien común, entonces tiene sentido aquello de que la ley produce hace que la sociedad se haga e pluribus unum, ¿no? De muchos, uno. De muchos, uno. Y precisamente eso se logra en la práctica gracias a la ley, ¿sí? Gracias a la ley. Y entonces la ley es lo que hace que de muchos se hagan uno, porque todos aquí cumplimos nosotros la ley. Por supuesto que podemos decir también que puede haber otras cosas que hacen que se haga de muchos uno, como el idioma, la historia y otros elementos más. Pero la ley, digamos así, es lo que más hace que de muchos se haga uno. Porque tiene relación con el bien común, ¿sí? Fundamentalmente porque tiene relación con el bien común. ¿Qué pensás? ¿Alguna idea? No, efectivamente, como utilizamos ley está presente en el vocabulario de todas las personas, por lo menos de manera somera. A la justicia, nosotros vemos que la aplicación de la justicia es a través de la ley y a través del orden. Y estos dos elementos, tanto la ley y la justicia, o sea, la ley y el orden, buscan que los hombres estén en un ambiente de previsibilidad, de conocimiento, de poder ajustar su conducta conociendo las normas que tratan de enseñar a través de sus prohibiciones, a través de sus tolerancias y demás cosas para que se pueda vivir en un bien común que permita el florecimiento particular de cada hombre también. ¿Sí? Ese es el objetivo, para que los hombres puedan vivir con cierta estabilidad y que esta ley sea universal, sea establecida de manera correcta, pueda ser cumplida y si no es cumplida sea impuesta la consecuencia encima de la otra persona, para que principalmente le dé una previsibilidad a estos hombres. Y acá tengo una cita de un autor que le vamos a traer ya de lejos. Y él dice, ¿para qué se dicta la ley? Y dice, las leyes se dictan para que por temor a ellas se reprima la audacia humana, para que la inocencia se sienta protegida en medio de los malvados y para que entre esos mismos malvados el miedo al castigo refrene su inclinación a hacer daño. ¿Sí? Esto lo decía San Isidoro de Sevilla en sus etimologías sobre la ley. ¿Sí?
Entonces él dice, para reprender la audacia de los humanos, para darle previsibilidad al bueno, para que los malvados se sientan disuadidos de cometer el mal. ¿Sí? Ahí se trata de conseguir el orden. Lo cual tiene relación con el bien común, precisamente porque todo eso hace al bien común. Yo sé que el término bien común es una idea un poco escurridiza, aunque todo el mundo la utiliza. ¿Qué es el bien común? ¿Qué es el bien común? Y no tenemos... Vamos a ir hablando, digamos así, por pedazos o por partes aquí la cuestión del bien común en las tertulias, en esta y las próximas. Un poco por partes, y vamos a repetir seguramente varias veces esta cuestión del bien común. Y va a ser importante que tengamos cierta claridad, por lo menos, como mínimo, cierta claridad, porque precisamente si estamos hablando de la relación entre el bien común y la ley, entonces tenemos que saber de qué hablamos cuando hablamos del bien común. Sí. ¿Crees decir? No, sobre el bien común, porque justamente la confusión de las varias leyes modernas que hoy van contra la natura, inclusive, son porque se interpreta o por lo menos se infiere o falazmente se hace coincidir el bien común con estas leyes Claro. que son Clarísimo. antinaturales. Clarísimo. ¿Vos tenés alguna idea del bien común? Tengo, pero no vamos a entender mucho. Bueno, qué bueno. Eso es. Sí. Bueno, por el bien común no voy a decirlo ahora. Bueno, no, porque sí, eso, el bien común prevalece sobre el bien individual. O sea, el bien común es superior al Sí, bien un individual. principio. Pues esa primera cuestión que nos muestra por dónde va el bien común. Bien común significa bien que corresponde a todos y no solamente a uno. Entonces, la distinción entre bien común, el contrapuesto es el bien particular o privado. Sí. Justo quería comentar también. Podríamos también describir eso como una transición de una fase, vamos a decirle, animalesca del hombre a una parte más civilizada. Cuando pasamos de la contemplación del bien particular al bien común. Sí, una expresión, analogía de la expresión. No sé, Si fuera evolucionista te diría que... es justo lo que yo decía. Por eso justo el ser humano tiene sus características tanto más completas que Sí, todos. pero a ver, Sí, sí, somos creacionistas, sí, va a decir que después del pecado original, precisamente hubo una bueno, pero justamente el primer efecto del pecado original fue la búsqueda desordenada del bien particular. ¿Sí? Son de sexo animalesco, por ahí. Sí. Esa transición en Grecia, por ejemplo, cuando Va a decir algo importante, necesita hablar por el micrófono. respecto a esa evolución, digamos, de comillas, del hombre cuando busca el bien particular y pasa a encontrar el bien común. Ujú. En Grecia, Grecia con Pericles, siglos antes de Cristo, ellos logran la democracia, sentarse, digamos, en la república y empezar a discutir qué es la justicia, y ellos empiezan a buscar el bien común de la sociedad, de la polis. Cuando Grecia logra eso, realmente ellos llegan a un nivel, digamos, ahí aparecen Sócrates, aparecen todos. O sea, es realmente la cumbre de Grecia. Y antes de eso, El llamado siglo de Pericles. claro, y precisamente. entonces, mientras que otros pueblos como los persas estaban ahí matándose entre ellos, sacrificándose, bueno, los judíos tenían un privilegio porque tenían la ley de Dios directamente. Claro. Grecia alcanza, digamos, eso por la razón humana directamente. En cierto modo. Y cuando Hay que decir en llegan cierto modo, claro, también por ayuda. En cierto modo, pero con gran altura. Pero cuando llegan a ese bien común es cuando realmente ellos suben a un escalón diferente. Ahí dice, wow, Grecia no es simplemente ellos esperando su bien particular, pero sí, buscando ya algo que va más allá, digamos. Parece que eso es... Sí, muy interesante. O sea que Cicerón tiene Cicerón tiene un texto bellísimo al final del libro 1 de Legibus, que es precioso. Ya lo leímos alguna vez aquí en el Círculo. Y donde habla precisamente de que hay como una participación en la realidad divina de los hombres, y que cuando los hombres vean que son todos participantes de esa misma realidad, de esa misma naturaleza, de esa ley eterna, lo que llamaríamos ley eterna, entonces verán ellos que todos somos ciudadanos de una sola ciudad. La ciudad de Dios, diría San Agustín, ¿no? Entonces, de una sola ciudad, como miembros de un solo pueblo. Somos de un solo pueblo, ¿sí? Bueno, el bien común se toca con esas cosas, ¿no? Lo cual precisamente
va a mostrar que, un último punto de estas primeras cuestiones sobre qué es la ley, ¿sí? Es que si eso es así, si el bien común no es una cuestión descubierta por la ley, ¿sí? Por la ley positiva, sino más bien que tiene relación con la naturaleza humana, en este caso porque las leyes están orientadas fundamentalmente al hombre. Entonces, la ley en general, la ley positiva si quieres, ¿no? Cuando decimos que cuando una persona vive según la ley, ¿podríamos realmente decir que vive racionalmente? Si esa ley es justa, ¿sí? Pensamos que siempre la ley sea justa, ¿no? No vamos a entrar en la cuestión de cómo se sabe si es justa o no. Pero si la ley es justa, que una persona viva según la ley, es decir, es lo mismo que decir que la persona vive según la razón. Cicerón diría Que sí. que su tema es... Bueno, Cicerón diría que sí, dice Cristian. ¿Ideas? Cicerón y Sí, varios... sin comentarios. ¿Cierto? Sí, tenés razón. Cicerón y varios otros autores que van a decir que vivir legalmente es vivir racionalmente cuando estas leyes están fundadas No, claro. principalmente en la razón, ¿sí? Principalmente en la razón, que a su vez Cicerón va a decir que la razón se deriva de la naturaleza de las cosas y que al cumplirlas voluntariamente uno está siendo racional. Como el derecho natural son los dictados de la razón, conocido por todos los hombres y seguido por ellos de manera voluntaria, ahí entra la parte de la libertad, uno puede rehusarse a seguir los dictados de la razón, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a decir Cicerón. Yo tengo la cita de Cicerón acá, de Deus. Pero eso quiero leerlo enseguida, cuando entremos en la cuestión de la relación entre ley natural y ley positiva, ¿sí? No nos adelantemos, porque ese es un punto muy importante sobre la relación entre ambas cosas, entre la ley natural y la ley positiva, ¿ok? Los autores clásicos distinguen, Santo Tomás de Aquino hace una distinción muy, muy famosa, pero está fundado principalmente en Cicerón, de ley divina, ley natural, ¿sí? O ley moral natural, ¿sí? Y ley humana, que podríamos llamar ley positiva, ley positiva. Que después, para Santo Tomás, se distinguen ley eclesiástica y ley civil. No recuerdo si era civil. Ley eclesiástica y ley humana. Pero ley eclesiástica y civil, la distinción es eclesiástica y civil. No vamos a entrar en esa distinción de eclesiástica y civil, basta simplemente que pongamos ley humana. Pero esta es la distinción: ley divina, ley natural y ley humana. Presento rápidamente la cuestión. La ley divina es lo que está en la mente de Dios, ¿sí? Lo que está en la mente de Dios, cómo Dios ve las cosas, el orden querido por Dios. Se parece mucho esto al tema de las ideas de Platón, ¿sí? Entonces, Dios tiene una idea del mundo y crea el mundo, ¿sí? Conforme esa idea que él tiene del mundo. Nosotros no podemos conocer eso que Dios ve de las cosas, ¿sí? Lo que Dios entiende del mundo, la ley divina propiamente dicha, ¿sí? No podemos conocer esa ley, pero se hizo cognoscible en la medida de la creación del mundo, en la medida del mundo, ¿sí? Y esa medida del mundo es la ley natural, ¿sí? En las cosas tenés las leyes de la naturaleza, porque la naturaleza tiene un movimiento propio, regular, y que es cognoscible. Si no sería incognoscible, si no hubiese una regularidad, una cierta regularidad, sería simplemente incognoscible. Y también se hizo cognoscible esto en la ley revelada. Dios revela la ley natural,
la ley natural, la ley moral. Pero esa ley revelada en el Decálogo del Sinaí también es cognoscible por la sola luz de la razón natural, ¿sí? Y la sola luz de la razón natural lo que hace es ver, es capaz de ver un orden en las cosas, y entonces comprende que ese orden en la naturaleza le exige a él, ¿sí? Le exige al hombre una conducta que se corresponda con ese orden, con esa ley natural, ¿sí? Eso que le llamamos nosotros generalmente ley natural. Los juristas llaman a eso ley natural, porque es la ley divina en las cosas, ¿sí? En las cosas, en los hombres, en las cosas, en los seres, ¿no? En los seres creados. Y después tenemos la ley humana, que es digamos, la determinación en el sentido de que es como una aplicación de la ley natural, ¿sí? Y que por la cual los hombres regulan, ¿sí? Regulan aquello que está dispuesto por la ley natural. Si la ley natural te dice no robarás, ¿sí? Entonces la ley humana positiva lo que va a hacer es decir, ok, bueno, estos son los tipos de robo. Este tipo de robo tiene este tipo de castigo. Este tipo de robo tiene otro tipo de castigo porque se puede robar con armas letales o con armas no letales o sin armas. Bueno, entonces este robo se va a llamar esto, este robo se va a llamar esto, y vamos a poner un castigo proporcional a cada uno según su gravedad, ¿sí? Eso es básicamente esta distinción, una distinción clásica, ¿sí? Y que cualquiera que asuma la existencia de Dios va a suponer. Yo creo que eso es lo que va a terminar fundamentando esto de que sin la existencia de Dios no puede haber bien o mal, porque precisamente lo que hace que una cosa sea buena o mala es la conformidad con la ley natural, que no es otra cosa que el reflejo de la ley divina, la ley que está en la mente de Dios, ¿sí? Esa es la distinción fundamental entre los tipos de ley. ¿Qué podemos agregar para completar esto? Yo le traigo otra vez a mi San Isidoro de Sevilla, que tanto tiempo busqué su libro, no conseguí, y ahora lo tengo en digital. Él va a decir en el punto 2 sobre las leyes y el gobierno, sobre las leyes divinas y humanas. Él va a hacer esta distinción bien clara y me parece muy concisa y adecuada. Él dice que todas las leyes son divinas o humanas. Las divinas tienen su fundamento en la naturaleza y las humanas en las costumbres de los hombres. Precisamente por ello, estas últimas muestran discrepancias entre sí, ya que cada pueblo le agradan unas costumbres distintas. Lo justo es una ley divina y lo legal es una ley humana. Y te va a dar un ejemplo. Atravesar una posesión ajena es justo, pero no es legal. Tomar tomar agua, por ejemplo, de un pozo privado, si uno tiene sed, es justo, pero no es legal. Sí. El hombre debe de tener las cosas, de poder tomar las cosas que son comunes a los hombres, con o sin permiso, si es según la necesidad. Pero el otro hombre tiene las leyes o las costumbres de que se debe respetar lo que es privado, ¿verdad? Entonces ahí está esta distinción. Pero siempre lo divino o lo que está de acuerdo a la naturaleza es lo justo. Uh-huh. ¿Sí? Y a lo que llamamos legal son esto que los hombres o nosotros instauramos o con reflejo a la ley natural o no. Claro, vos estás poniendo estas distinciones que yo hice, vos pones la ley natural y la ley divina en el mismo grupo. Uh-huh. ¿Sí? Ley natural, está bien. Es igual, me parece legítimo hacer esa distinción. Ley divina es la ley divina que yo dije que está en la mente de Dios, y la ley natural, la ley natural, que a veces en algunos autores se va a llamar como ley divina, ¿sí? A la ley natural. Porque es lo que nosotros podemos conocer. Nosotros no tenemos acceso a la mente de Dios, pero sí tenemos acceso a
a las criaturas. Entonces, en las criaturas sí podés conocer un reflejo del orden, de la ley divina. ¿Sí? Eso sí es muy interesante. ¿Sí? Claro, esta cuestión implica que las cosas, evidentemente, esto va en contra de cualquier evolucionismo sin gobierno, sin dirección. ¿Sí? Va en contra de cualquier idea que se parezca a eso, que las cosas evolucionen por sí mismas y sin por lo menos un diseño inteligente, ¿no? que las dirija, o que sea, ¿cómo se dice? Que sea aleatorio. Cualquier aleatoriedad en las cosas está simplemente digamos, pulverizada o no se puede hablar de ley natural si es que hay evolución. Yo no sé cómo los evolucionistas, porque hay católicos que son evolucionistas, cómo ellos pueden sostener esto, salvo que sostengan más bien un evolucionismo dirigido, ¿sí? Un evolucionismo dirigido, lo cual no es la idea original no es la idea desarrollada después con el evolucionismo, ¿no? Aunque sí parece ser, aunque no lo leí con tanta atención, sí parece ser lo que sostiene Darwin, por lo menos en el origen de las especies, acerca de que, como si fuese que hay una especie de dirección en la evolución, una dirección trascendente en la evolución, parece ser eso. Por lo menos al final del libro de la evolución de las especies habla algo parecido con eso, ¿no? Pero si es que no hay una providencia de Dios, por lo menos en el desarrollo de las especies, no es posible pensar en esto. Claro, si dejas a las especies sin absolutamente ninguna relación con lo trascendente, entonces no existe ley natural. No existe ley natural. Para que haya ley natural, los seres tienen que depender en su ser de Dios. ¿Sí? Si no, simplemente no existe la posibilidad de una ley natural. De un orden que las cosas tienen no por sí mismas, sino por participación en otra realidad superior. ¿Sí? Porque nos damos cuenta nosotros, la razón misma de la ley natural es que la realidad material de las cosas no da razón suficiente de un orden que por repetirse en todos los seres se ve que los trasciende. Precisamente porque se repite en todos los seres, por eso se ve que los trasciende. ¿Sí? Eso es lo que veo yo de este tema. Y ahí quiero introducir una cuestión, digo, entre tener las leyes divinas y las leyes de los hombres, habíamos dicho, ¿verdad? Y es que las leyes divinas responden a la naturaleza de las cosas y a lo justo. Si no me equivoco, Santo Tomás de Aquino hablaría y distinguiría lo que es la ley moral, diciendo de que justamente no sería posible para el hombre llegar al desarrollo total de su propia naturaleza o su objetivo final si es que no se hubiesen revelado los 10 mandamientos y los 2 mandamientos posteriores que trae Jesucristo, ¿verdad? Los 10 mandamientos donde obliga moralmente a las personas, utilizando dar culto a Dios, respetar a los padres, no hacer ciertos actos que infringirían el bien común de la comunidad, y también con el cumplimiento que es no hacer lo que no quiere que te hagan, ¿sí? Y luego el mayor cumplimiento es amar como yo he amado, ¿verdad? Entonces él dice que estas direcciones son necesarias para el hombre, que confundido entre qué es exigido de él en su propia naturaleza o debilitado en su voluntad, no podría dirigirse completamente y conseguir recopilar estas 10. Siempre faltarían o la ley el deber moral de reprimir la lujuria o de no tomar la mujer de otro, que he visto en varias y otras sociedades que pueden tener el respeto a los padres, el culto a los dioses, pero siempre va a faltar algo, y por eso es necesario que Dios haya instituido esto, que quede como brújula moral, la ley moral de los hombres,
que, como bien dijo Jesús de Ciudad del Este, que fue instaurado por Dios y dado a los judíos para que ellos lo tuvieran un poco más fácil, ¿verdad? En ese sentido. Pero sí, ahora la pregunta que va a continuar nuestro tema es: ¿el hombre puede desobedecer la ley revelada o desobedece la ley moral? ¿Y por qué lo hace? ¿Y por qué las cosas no desobedecen las leyes físicas? ¿Verdad? Esa es una cuestión interesante. Y a eso Montesquieu nos va a decir que estas relaciones surgen de la naturaleza propia de las cosas, que estas leyes operan de manera distintas, porque las cosas naturales responden meramente a las leyes y que no carecen de libertad. Y que bien los hombres... Que carecen. No, carecen de libertad. carecen de libertad. Sí. Y que los hombres, por un lado, son seres inteligentes, que son de naturaleza finita, y que consecuentemente están inclinados o tienden al error. Ujú. Y que por el otro lado, la naturaleza requiere que ellos sean agentes libres. Claro. Ahí tenés el ejercicio de la voluntad y la virtud, que va a hacer que estos hombres puedan cumplir estas disposiciones o no. Lo contrario, el vicio, ¿verdad? Entonces ahí responde a estos dos tipos de cuestiones. ¿Por qué los hombres infringen las leyes? ¿Por qué son injustos? ¿Por qué roban, matan? Y entre otras cosas graves, ¿verdad? Que estas distinciones, como había dicho al comienzo, las leyes físicas responden en parte, son así porque deben serlo así y porque están en la mente de Dios. Yo no digo eso de manera categórica, porque también se permite, dentro del gobierno de las cosas, se puede permitir que Dios pueda disponer de manera distinta las leyes de la naturaleza en cierto sentido. Vamos, se pone milagro. Claro. O sea, No, sí, pero... porque sin hacer esta Sí, distinción... pero eso es temporario. El milagro siempre es una, claro. es un cambio, Una respuesta. es una suspensión temporaria de las leyes naturales, ¿sí? Sí, una suspensión temporaria. Eso diría Hume. ¿Y por qué? Lo pondría de esa manera justamente para poder rechazar el milagro. Bueno, pero la suspensión, ¿por qué no es? A ver, ¿hay algún milagro que no haya sido temporario? ¿Cuál? San Genaro. Uy, me agarraste. ¿Eso es de la pierna? No, de la sangre que se licuefacciona. Uy, La nena que vio, que mantuvo la vista a pesar temporario, o sea, se murió y ya se terminó. Ah. Pero En esa ese no es sentido la... temporal, no es una ley que cambia el orden de las leyes naturales en general, sino está limitado a un tiempo. Aún así es un tiempo, no es que cambian todas las leyes naturales en un momento, ¿entendés? En ese sentido es temporal, pero no, hoy no estamos hablando del milagro, ¿sí? Sí, Jesús. Sí, justo quería, digamos, una expansión del ejemplo que dio Didier con respecto a lo dicho por Montesquieu. Dentro de su libro El espíritu de las leyes, inclusive la onda, este concepto de esta diferencia es como uno es susceptible a obedecer no las leyes según la naturaleza de las mismas y según el contexto en el que viven. En este libro se especifica de que los países, o sea, las regiones más heladas o más cercanas a las zonas árticas son más susceptibles a buscar tener ese deseo de libertad o luchar por la libertad. En cambio, las zonas más tropicales, vamos a decirles, tienen más susceptibilidad al despotismo o a la dictadura. Hay una visión bastante típica en esos dos puntos, que está esa, digamos, ahí está, digamos, el grado de libertad en aceptar o desobedecer las leyes según las regiones. Eso es el ejemplo que toma justamente, que es un elemento a tomar en cuenta para diferenciar cómo se adoptan las leyes en distintas partes del mundo. No sé por qué dice eso. No, pero eso se desarrolla finalmente en la política criminal, ¿verdad? Donde dice cuando hace calor hay más asesinatos, la gente toma más, se mata más. Y Lo siguiente. Es un ejercicio de... Digamos, es una teoría que estoy, digamos, diciendo... Estás hablando de la propia teoría. No, una teoría tirando al azar, vamos a decir. He escuchado de otro inclusive. De que el frío civiliza a la humanidad.
Dicen que cuanto más, o sea, que el frío se Creo asocia, que le da más ocio. sí, o sea, le vuelve más susceptible al combate y a por la libertad, por las buenas convicciones, por las condiciones adversas que se presentan, ¿no? Ya tienen digamos, ese hábito nato de luchar ante las adversidades. En cambio, el que vive en zonas tropicales es como que tiene todo servido. Entonces, vive más por la comodidad y Y se por... vive de los frutos de la tierra. Eso es olvidar un poco. Ya, Me parece que se olvida un poco que los pueblos bárbaros venían de lugares templados a frío. Los Genghis Khan, Mm, ¿qué tal? ese- Los vikingos, mm, Águila de Sangre, etcétera, etcétera. claro. No sé. Pero tuvieron la perseverancia para venir navegando hasta América inclusive. O sea, digamos, tenían esa capacidad de expandirse territorialmente y puede soportar ser. adversidades. Sí, podría ser. Y digamos que el punto medio se da... No sigamos nomás con esa discusión porque El punto medio se da en Europa en todo caso. está bien. No, Europa. Sí. Pero eso es reducir todo a una cuestión meramente determinista. Entonces, No, claro, pues, digo, es una de las cosas que desarrolla Montesquieu en su teoría es de que la, no, de no las tiene leyes. que hacer eso, pero sí, eso. Evidentemente facilita, pero no se puede negar la libertad humana en el desarrollo de las sociedades. No se puede negar eso. Bueno, hicimos suficiente. También dentro de ley humana, ¿sí? Hay que incluir no solamente las leyes para los humanos, ¿sí? Sino las leyes para los animales domésticos, porque ellos sirven a los humanos, y también las leyes para las máquinas, digamos, ¿cierto? O sea, por su uso, porque se refiere al uso de los hombres, que los hombres hacen tanto de los animales domésticos como de las máquinas, ¿sí? Máquinas en cualquier sentido, no hace falta que sea muy sofisticado, cualquier... ¿Eh? No tiene nada que ver con la ley de Asimov. No, eso no es... Vos estás hablando de la... No tiene nada que ver con eso. Sino simplemente lo que estoy diciendo es que son leyes hechas por los hombres para poder dirigir su actividad, ¿sí? Para poder dirigir su actividad. ¿Quieres decir algo? No. Entonces, esto que vos dijiste, que la nota que pusiste aquí sobre que los hombres pueden desobedecer tanto la ley revelada, la ley de Dios revelada, como la Las que ley ellos moral mismos- natural. Y las ¿sí? que ellos mismos se imponen también. Y las que ellos mismos se imponen, ¿sí? Más todavía. Pero pueden desobedecer eso, mientras que lo inanimado no desobedece nunca las leyes físicas, lo cual muestra precisamente la relación que tenemos nosotros los hombres con la ley, ¿sí? Tenemos una relación de libertad, y precisamente eso es lo que hace que se pueda castigar al hombre que no cumple con la ley, ¿sí? Al malo. Porque yo no puedo castigar a un perro, ¿sí? Que se comporta de forma inapropiada, digamos. Como un perro. Como un perro, no puedo castigarlo, ¿no? Un perro no entrenado, no domesticado, no bajo las leyes de la casa. Entonces, o sea, una máquina que le corta accidentalmente la mano a su dueño, yo no la castigo con una penalidad, con una pena. Además, no le pongo en la cárcel. En todo caso, reparo si es que tiene algún problema. Pero ella no tiene libertad para poder hacer eso. En cambio, el hombre, precisamente, existe la pena, la posibilidad de la pena, del castigo, porque su relación con las leyes es una relación que está dominada por la libertad, ¿sí? O está regida, o está está determinada. No, él tiene facultad de elegir. Sí, puede elegir hacer o no. Y precisamente en no hacer está su culpa, ¿sí? En no hacer está su culpa. Bueno, entonces, yo creo que llegamos a la cuestión de la distinción entre ley natural y ley positiva, ¿sí? Ley natural y ley positiva. La ley natural ya nos queda claro que es la ley natural, y la ley positiva, no dijimos mucho sobre ley positiva. La ley positiva es fundamentalmente lo que el hombre hace para poder, ¿cómo se dice? Definir, ¿sí? La ley natural. Entonces, la ley positiva, a veces solemos decir una cosa muy simplificada. La ley positiva es lo que está puesto por escrito. La ley natural, en cambio,
no está puesto por escrito. ¿Sí? No está puesta por escrito, simplemente ella existe, es anterior a toda ley escrita. La ley positiva, en cambio, se pone. ¿Sí? De ahí viene su nombre, positiva, no en contrario de negativa, ¿no? Es como depositum, ¿sí? Lo que se pone. Entonces, la ley natural no se pone, está inscrita en la naturaleza. La ley positiva, en cambio, el hombre pone. Otra distinción es que la ley positiva se descubre, perdón, la ley natural se descubre, la ley positiva se instituye. Se instituye. Entonces, esa es la distinción. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica esa distinción entre lo que se descubre y lo que se impone? ¿Podríamos decir o indicar las implicancias de eso? Entonces la ley prescriptiva y la positiva es prescriptiva. No, la prescriptiva puede ser natural o positiva. La natural también puede ser prescriptiva. Claro, cuando es moral es prescriptiva. ¿Sí? El ejemplo que ponemos como ley natural es hacer el bien y evitar el mal. ¿Sí? Es ley moral, siempre es ley moral. ¿Sí? Ley prescriptiva es que prescribe una cierta conducta, entonces es ley moral. ¿Sí? Entonces la ley prescriptiva, moral, natural, se descubre, no se instituye. La ley positiva también puede ser descriptiva. La ley positiva, no, estamos hablando todo dentro de leyes prescriptivas, no de leyes descriptivas. Las leyes descriptivas son las leyes científicas fundamentalmente, ¿no? Las prescriptivas, como tienen el condimento de la libertad, indican realizar o no este tipo de acción. Sí. Y en la contraposición, o sea, tenés dos tipos de legislación, o sea, dos tipos de técnica legislativa que puedes decir, preservar la vida es una obligación o matar es penado por ley. Está diciendo el mismo principio, pero tanto de manera afirmativa o por la negativa. Sí, pero ambas son prescriptivas. O sea, y dirigen, directivas. Ahora bien, con el tema del derecho natural, vamos a darnos cuenta que si te vas a... mal ejemplo, yo sé, pero si te vas a la Revolución Francesa, cuando ellos sacan sobre los derechos del hombre, ¿cuál es el título dice, de los derechos del ciudadano? Dice, Declaración de los Derechos del Ciudadano. Ellos toman de que esas verdades son conocibles por todos los hombres y entonces, no fue por consenso, dice que responde a la naturaleza del hombre. Y por eso lo llaman declaración. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que colocaron ahí, me van a crucificar lo de jurídica, ¿verdad? Pero ellos utilizan la fórmula de ley natural, la declaran, ¿sí? Porque los otros tipos de leyes se promulgan, ¿sí? Se promulgan y estas son ya los dictámenes prudenciales de los hombres en sociedad. ¿Puedes recordar, por ejemplo, cuál de estas leyes declaradas por la Revolución Francesa no corresponde con la ley natural? Libertad de culto. Libertad de culto. Bueno, así a secas no, ¿verdad? Con matices, ¿verdad? Pero yo te digo que se declaró la Sí, libertad de culto claro. principalmente con otros objetivos ulteriores dentro de ese contexto histórico Claro. que fue el derrocamiento de la religión instaurada Sí. y Ese fue el objetivo. el permiso de la persecución abierta, ¿verdad? Ese fue el objetivo de esa libertad de culto. ¿Ve? Libertad de culto. Una cosa que puede ayudar más a explicar la diferencia entre ley natural y ley positiva. ¿Tenés algo por decir? No. ¿O estás escuchando? Entonces, una cosa que también indica la diferencia entre ley natural y ley positiva es la siguiente. La relación que existe entre conciencia y coerción. ¿Sí? Entonces, la ley natural obliga en conciencia. ¿Sí? La ley positiva, en cambio, requiere de la coerción para ser impuesta. Porque entonces,
Y en la medida en que la ley positiva más se aleja de la ley natural, más coerción necesita para ser impuesta. ¿Sí? En cambio, en la medida en que la ley positiva más se relaciona, ¿sí?, más fundada está con la ley natural, en la ley natural, que la define, que se deduce de ella, ¿sí?, en esa medida, esta ley positiva mantiene su carácter, su relación con la conciencia. Entonces, por decirlo así, yo, aunque la ley natural, yo no puedo, o sea, yo veo en mi conciencia, ¿sí?, mi naturaleza, que eso tiene que ser así. No puedo decirlo de otro modo, ¿sí? En cambio, si la ley positiva está desconectada completamente de la ley natural, yo puedo decir, no estoy de acuerdo, pero tenemos que hacer porque si no viene la policía y nos manda a todos en cana. ¿Mm? Entonces, en cambio con la ley natural, sí, si tengo la conciencia, digamos, limpia, ordenada, sana, ¿sí?, que siempre el presupuesto aquí, en esta cuestión, si es así, yo simplemente, por más de que no haya imposición, o sea, yo necesito la coerción del Estado para poder decir que robar está mal. ¿Sí? Coerción de la autoridad. Coerción de la autoridad. Gracias, para no meter un concepto nuevo. No necesito la coerción de la autoridad para poder... de la autoridad, sí. Para poder decir que eso está mal. Está mal, ¿sí? En cambio, yo necesito de la coerción de la autoridad para decir que el aborto está bien. Precisamente porque, ¿sí?, porque va en contra de la ley natural. Porque todos entienden que aquello es un ser humano, ¿sí?, naturalmente, pero yo necesito de la fuerza. Y hay cosas que no necesitan estar fundadas en la ley natural y que, sin embargo, por el bien común, como el caso de las leyes de tránsito, por el bien común tienen que ser impuestas. Entonces dices, vamos por la izquierda porque... Y el que va por la derecha va a ser multado, ¿sí? Y punto final. Y bueno, entonces... Pero por el bien común es así. Porque yo, de repente, lo que pasa es que a mí me gusta más el modo de conducir de los ingleses. Pero bueno, aquí en Paraguay se conduce por la izquierda. Y bueno, entonces... Pero necesito ser coaccionado para hacer eso. O de lo contrario, voy a producir un accidente y muchos otros accidentes, ¿no? Yo creo que el dictado racional y natural referente al aborto, por ejemplo, no es que es un ser humano, porque eso ya es un dato medio que presupuesto, pero indicado y dado a luz por la ciencia, ¿verdad? Principalmente, el estudio de la biología y lo que vos quieras. O sea, en el sentido de que ese es el debate contemporáneo. Sí. ¿Cuál es el precepto de ley natural que va a ordenar esto? Es, por ejemplo, va a derivar, ¿verdad?, de la unión, o sea, el derecho natural que tiene un hombre de unirse a una mujer y el derecho de reconocer a los hijos y de educarlos y cuidarlos. Sí. Entonces, el matar al hijo en el vientre va en contra de reconocer a los hijos, los frutos de esa unión, y del deber de cuidarlos. ¿Sí? Entonces va a ser más grave en cuanto a quien tenga el deber sumo de cuidar, que es la mamá, si es que se genera ese propio daño. ¿Sí? Entonces así vamos distinguiendo un poco de los preceptos más primigenios de derecho natural y cuáles son los afectados, ¿verdad? Uh-huh. Claro. Bueno, me parece que con lo que hemos dicho es suficiente para esa cuestión, ¿sí? Ahora viene el último punto de este tema sobre los tipos de ley. Y es, ¿cómo se descubre la ley moral? ¿Sí? Que fue la pregunta de Aldo en el intervalo. ¿Cómo se descubre la ley moral? ¿Cómo yo sé qué es la ley natural, perdón? ¿Cómo se descubre la ley natural? ¿Cómo yo sé qué es la ley natural? ¿Sí? Habíamos dicho, ¿sí? ¿Querés responder a esto? Ya. ¿Tenés algo más claro? Porque en el intervalo le dijimos algo a Aldo y nos respondió con una cuestión, me parece muy legítima objeción, ¿sí? Y vos pensás eso, fue así. Vos te das cuenta, ¿sí?,
digamos, reflexión, que cuál es el principio, el precepto fundamental de la ley natural. ¿Cuál es? Haz el bien y evita el mal, ¿no? Y hacer el bien, evitar el mal y dar a cada uno lo suyo. Por ahí podemos poner, esa es la formulación básica de la ley natural. Hacer el bien, evitar el mal y dar a cada uno lo suyo. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de esto? Y por reflexión, ¿sí? Mirándome a mí mismo, en mi relación con los demás, en el sostenimiento de mi propio ser. Y entonces dijo Aldo, ¿y vos te das cuenta solo nomás de eso? No, pues, no es muy subjetivo eso, no. Tiene que estar en algún lugar esto, parece ser. Tiene que estar en algún lugar. ¿Cómo respondemos a esa cuestión? ¿Cómo respondemos a este tema? ¿Ideas? De manera didáctica es mucho más fácil explicarlo por su contraejemplo. Diga. Sí. Esa reflexión filosófica sobre la naturaleza del hombre y sus principios puede ser aprendida o por la experiencia o por la experiencia de otros. Sí. Cuando estamos hablando de la experiencia de otros, podemos incluir leyes, historias, narrativas, cuentos de precaución, donde te enseñan a un montón de cosas. Pero la parte interesante es cuando se aprende por experiencia propia, cuando se sufre el mal. Cuando se sufre el mal, cuando se sufre a través de leyes injustas. Cuando estas leyes injustas son, y uno se da cuenta rápidamente cuando sufre una injusticia, cuando estas leyes son impuestas por mera voluntad de la autoridad. Mera voluntad de la autoridad. ¿Sí? Sin responder a las necesidades de bien común. Entonces acá entra súper bien la frase de Cicerón, donde él dice, si los derechos se fundaran en la voluntad de los pueblos, en las decisiones de los príncipes y las sentencias de los jueces, sería jurídico el robo, jurídico el adulterio, jurídica la suplantación de testamentos, siempre que tuvieran a su favor los votos de una masa popular. Y es que para distinguir la ley buena de la mala no tenemos más norma que la naturaleza, con la que se discierne lo justo de lo injusto. Pensar que esto depende de la opinión de cada uno y no de la naturaleza es cosa de locos, dice. Entonces, la reflexión o es aprendida por otros o es aprendida directamente por la experiencia, ¿sí? Esa reflexión de la violencia injusta que se te viene encima y uno desde el corazón clama lo justo, ¿sí? Yo no me merezco esto, yo soy igual a los otros en dignidad. Bueno, eso ya es una reflexión más profunda, ¿verdad? Pero yo tengo derecho de ser libre, tengo derecho de elegir, tengo derecho de casarme, tener hijos, tener una familia, tener lo mío, tomar de lo común, ¿sí? Entonces cuando tenés leyes que te prohíban ese tipo de cosas, o te penalicen por hacer ese tipo de cosas naturales de los hombres, que responden a la buena convivencia, que responden al bien común, que responden a la naturaleza de las cosas, la reproducción, el cuidado de los hijos, vas a darte cuenta que hay leyes que van en contra de la naturaleza, leyes injustas. Porque realmente la medida de la ley es la justicia. Porque la ley y las reglas son elementos de la justicia. O sea, elementos del derecho. El derecho es lo justo. Entonces, estas leyes van a ser contrastadas con aquello que es justo para determinar si esas leyes son o no pertinentes o no, o justas o injustas. E infelizmente, tenés esas dos formas de aprender. Por testimonio de otros, libros, cuentos, o en carne propia, que es mucho más duro. Ya estamos hablando mucho del tema de no matar, no robar. ¿No bastarían los mandamientos entonces para poder justificar la cuestión? ¿Por qué no bastan con los mandamientos entonces y tenemos que estar promulgando leyes
¿Por qué tenemos que estar promulgando leyes? Entonces están ya los mandamientos para eso. Bueno, en realidad, por un lado, los mandamientos lo único que van a asegurar va a ser una convivencia, digamos, una coexistencia de los individuos mínima, ¿verdad? Sí, probablemente, por lo menos en mi opinión, sí. No soy teólogo, pero en mi opinión, al decálogo o a los 10 mandamientos, la cuestión que lo supera, o supera el decálogo, es la cuestión de la caridad, ¿sí? Santo Tomás va a hablar de eso, sí, justamente. Entonces, de hecho que en ese sentido también hay algunas leyes, sí, positivas inclusive, que están vinculadas digamos, a un ablandamiento, por así decirlo, de ciertas penas, bajo ciertos sentidos. O graduación de las penas. Claro, Graduación claro. de las penas. Pero respecto de por qué no basta el decálogo, por qué seguimos legislando, bueno, porque la realidad del hombre también, si bien el hombre siempre es el mismo, siempre son las mismas penas, el mismo destino, ¿sí? Las mismas obligaciones, los mismos derechos, digamos que en su vida ordinaria van apareciendo otros elementos que hacen que esto sea necesario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las leyes de tránsito, bien hablábamos al principio que no necesitábamos al principio de leyes de tránsito, ¿verdad? Porque sería un poco curioso un choque de camellos, por ejemplo, ¿verdad? Sí, sí. O ¿verdad? Que a no ser que sean ciegos, que dos personas se choquen entre sí, y probablemente eso tampoco sea de una derivación fatal, a no ser que tengas una imaginación y, no sé, caigan sobre espadas o algo así. Entonces, entonces empieza el vehículo. Pero si no se podía entrar a las ciudades con las armas o con los ejércitos. En la iglesia. Sí, en la iglesia no se podía entrar con armas, precisamente, para que no haya peligro de que se derrame sangre allí adentro. Sí, entonces... Y tampoco se podía entrar a Roma con un ejército. Tenía que quedarse precisamente antes de Rubicón. Sí, bueno, por eso. Entonces... Ah, sí, sí. Sí. Es cierto. Acá Didier dice que, bueno, justamente la tragedia de Edipo Rey, sí, el choque de carro. Pero es... bueno. no sé, Bueno, pero es novilla- una cosa eventual. Es una cosa eventual. No se va a dar siempre. Pero sí, los hombres tienen sus espadas, sus armas. Evidentemente hay leyes que limitan el porte de armas en lugares donde no queremos bajo ningún sentido que haya violencia, ¿no? de hecho que ese es un tema curioso, inclusive hasta hoy, porque en lugares donde de grandes extensiones de tierra, lugares donde hay muchas estancias, ¿verdad? Que todavía nosotros tenemos mucho suelo desocupado, si bien evidentemente ese territorio sigue perteneciendo a un territorio nacional, generalmente en el comportamiento, ¿sí? De las personas se denota todavía mucho un comportamiento de antaño, ¿verdad? Sí, entonces el dueño de la propiedad es el amo y señor allí, ¿verdad? Vive portando armas en su propiedad, perros, o sea, necesita él de esos elementos para garantizar la protección de su sí propiedad. mismo y de su propiedad, ¿sí? Porque no bastaría la fuerza del poder o del Estado en este caso, ¿verdad? Como vivimos en un país que tiene esta organización del Estado, ¿verdad? Bien, entonces, desde mi punto de vista, entonces, porque la realidad, digamos, o ciertas circunstancias del hombre le hicieron complejas, empezó a existir el derecho internacional. Bueno, eso precisamente muestra que fíjate que para la determinación de las leyes, de la ley positiva, no basta solamente la lógica, digamos, hacia la razón, ¿sí? También esos elementos históricos son importantes en la determinación de la ley, ¿sí? O sea, la experiencia, la experiencia, la historia, ¿sí? Tiene también su peso, ¿sí? No solamente la reflexión acerca de la ley natural, ¿sí? Sí. Sino además la historia, la experiencia te va a decir qué leyes son necesarias
qué regulación es necesaria, Virtuosa. conveniente, ¿sí? Es conveniente. Entonces, por eso aquí hay un equilibrio entre la razón o la lógica, digamos así, por la cual se deduce de los principios de la ley natural ciertas leyes positivas, sino también la historia, la experiencia. Sí, ¿no? bueno, por ejemplo, en las guerras, generalmente en las guerras, cuando un pueblo hacía campaña contra otro, nunca era, por lo menos una guerra justa, nunca era contra, a pesar que sea entre enemigos, nunca era contra los civiles, nunca era contra las mujeres, porque el fin era el sometimiento de este pueblo, no su exterminación, ¿sí? De hecho, es antiquísimo el término y obviamente detrás de esto está la figura de los crímenes de guerra o los delitos de guerra, ¿sí? Que son justamente violaciones a estos principios que siempre existieron, ¿sí? En toda la historia, ¿verdad? Sí, sí. Pongamos un ejemplo del tema de la derivación de una ley positiva a partir de la ley natural, ¿sí? Esta formulación que nosotros vimos a partir de este principio, hacer el bien y evitar el mal, y dar a cada uno lo suyo, que parece ser una formulación bien fundamental de la ley natural, la ley moral natural. ¿Cómo podemos deducir el no robar? ¿Qué podemos deducir a partir de eso? ¿Sí? Respecto del no robar, por ejemplo, ¿no? Claro, como le estaba diciendo a Stilber, esa formulación de no robar, dentro del sistema jurídico contemporáneo, se hace la pregunta para poder legislar. Se dice, ¿cuál es el bien jurídico protegido? Esa es la pregunta. El bien jurídico protegido es el bien particular de cada uno. La ley paraguaya, a ver, define qué es robar. ¿Define que robar está mal o directamente empieza suponiendo que robar está mal? Ya supone. La formulación de la ley penal presupone que Que robar es malo. sí, pero ¿cómo te va a enseñar? ¿Cómo nos enseña a nosotros? El Código Penal dice así y dice de los delitos y crímenes contra la propiedad. Te está explicando que el bien jurídico protegido es la propiedad. Propiedad de las cosas. Y ahí te comienza a decir una descripción puesta en legislación de cómo los hombres toman la posesión de otros. ¿Sí? Ahí te van a hacer la categoría, te hace la categoría desde lo más grave a lo menos grave. Sí. Hace una categorización entonces de la... Exactamente. Sí, robo, hurto, apropiación son distintas. Robo, hurto, apropiación, reducción, por ejemplo. Vamos a entrar brevemente así, solamente para ver cómo la legislación positiva Distingue una cosa de las otras. distingue una cosa de las cosas. El robo es la toma de la posesión de otra persona, estando ella presente y utilizando violencia. ¿Sí? Utilizando violencia. El hurto es tomar la posesión de otra persona cuando ésta no está presente y se tiene que ejercer cierto tipo de violación de algo privado, ¿sí? Una tranca de puerta, se abre algún recinto y se lo toma y no está presente la víctima y no se ejerce violencia a esa persona. La apropiación es cuando no hay ningún impedimento físico, como esto que dije, ¿verdad? Trancas, puertas, cofres, y meramente la cosa está presente y se la toma. Es la apropiación. Y la reducción, que es interesante. La reducción tenés en cocina, reducción tenés en un montón de otros, pero el término jurídico es, la reducción es cuando una persona toma la propiedad o la posesión de otra y te la entrega a vos y vos la guardás, siendo que esto es tomado de manera ilegítima. Entonces yo tengo la cosa que pertenece a otro y yo la guardo de manera ilegítima. Esa es la reducción. Ya. Y todo esto tiene una graduación de penas, desde el robo, lo más grave, ¿sí? Hasta la apropiación, que es lo menos grave, ¿sí? Pero igual es considerado tomar la propiedad, y el bien jurídico protegido es la propiedad de otra persona. Bueno, vos te das cuenta, entonces la ley lo que hace es no tanto, o sea, toma lo que ya está prescrito por la ley natural, la ley moral natural, y lo que hace es
reglamentarla en cierto Que modo. ¿sí? debería ser. Sí, reglamenta sus grados de gravedad, los grados de Sí. pena. ¿Sí? Hay una- Pero no te dice que robar está mal. Ya. Eso ya está dicho. La corriente... Sino lo que se hace es decir qué es robar, porque es importante decir en qué caso es robar, qué tipos de robo hay y cuál es la gravedad de cada uno de ellos y cómo se va a penalizar estos tipos, cada uno según su tipo. Lo que va a hacer la legislación contemporánea va a generar... Con eso solamente quiero decir que eso muestra la importancia de la ley positiva, ¿sí? Y su relación con la ley natural. Lo que va a hacer ahora, lo que va a hacer la legislación contemporánea a través de Hans Kelsen, que va a establecer una pirámide de prelación entre las leyes, él va a negar el derecho natural. Sí, él va a negar el derecho natural, pero él te va a colocar en un documento que se llama la Constitución, donde ahí sí está legislado el derecho a la propiedad, el derecho a tal cosa, el derecho a formar familia, el derecho a criar a los hijos, el derecho al secreto de la correspondencia, el derecho a disfrutar de los bienes públicos, del ambiente, de un ambiente saludable, un montón de otras cosas, el derecho al trabajo, a los descansos, o sea, todo lo que llamamos derecho natural, el legislador o los constituyentes en este caso van a colocar dentro de un documento que se llama la Constitución. Y esa va a ser la última referencia de la ley, ¿sí? Esa va a ser la última referencia de la ley. Ya no van a haber preceptos naturales. El hombre va a querer... Metafísicos. Sí, metafísico. Va a querer disociar y decir de que la voluntad de los legisladores, los constituyentes, se colocó acá plasmado y esto es lo que queremos para nuestra sociedad. Esto puede estar de acuerdo, en gran parte o no, con el derecho natural. Y por eso es que surge, obviamente, cuando ya no tenés un principio metafísico, ¿sí? Es que vos podés tener en la hermenéutica, porque está la letra, pero tal vez no tenga la suficiente claridad, y en la hermenéutica, o sea, en la interpretación, puedo yo tener errores, ¿sí? Y puede haber en un documento que es la Constitución, ¿sí? Un montón de, o inclusive contradicciones, ¿sí? Entonces, donde de vuelta se tiene que, no sé, Se hace un ejercicio, ¿sí? de algún modo jurídicamente eso se tiene que resolver. Se hace un ejercicio. Cuando estamos hablando de los cuerpos de leyes que están debajo de la Constitución, se aplica según la prelación. Cuando se está hablando ya de conflicto entre derechos principales establecidos en la Constitución, se habla de ponderación de principios. Ponderación de principios, ¿verdad? Entonces ese es el ejercicio que se suele hacer cuando tenés este conflicto entre dos principios, llámese constitucionales. El legislador debe ponderar cuál es el que prevalece frente al otro, ¿verdad? Eso es básicamente. Pero la hermenéutica jurídica contemporánea, utilizando el modelo de Hans Kelsen, va a decir que las fuentes del derecho es la ley. La fuente del derecho es la ley. Es la ley, y la ley escrita positiva. Ya no va a hacer referencia a la ley natural. Va a decir que a través de este consenso estableció todo lo que esta sociedad quiere para sí misma. Y esa va a ser su autorreferencia para sus posteriores leyes. ¿Sí? Y por eso tenés, y como este es un documento emitido por hombres libres, ¿sí? Que quieren autodeterminarse, van a haber errores, ¿sí? Van a haber errores. Porque un principio de derecho natural te dice que los hombres, en ejercicio de su dignidad y sus facultades, deben ser libres, ¿sí? Libres de una coerción o una violencia externa innecesaria. Hablando de la esclavitud, por ejemplo. Y en los Estados Unidos de América, hasta la enmienda tanto de la Constitución, se permitía la esclavitud, ¿verdad? Entonces, efectivamente, estos documentos emitidos por hombres son fallibles porque los hombres son libres y en el ejercicio de esa libertad podemos respetar o no la conciencia y poner eso, plasmar eso en este tipo de leyes que terminan siendo, como te dije, autorreferenciales. Si tu constitución de tu país dice, por ejemplo en Paraguay dice, se respeta la vida humana en general desde la concepción.
en general desde la concepción. Ese en general te permite hablar, en especial no. Todavía no se legisló, pero en general desde la concepción. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? ¿Y por qué? Pero te doy un ejemplo de ley civil que tiene mucha relación con eso. Por ejemplo, se respeta la ley, la vida humana en general desde la concepción, porque para, por ejemplo, la ley de herencias, el niño debe nacer para poder adquirir ciertos derechos posteriores. No solamente ser concebido, sino nacer vivo, para adquirir derechos hereditarios y pasarlo a los otros, a sus padres de nuevo o lo que sea. Pero, como te dije, ese en general quiere abrir el debate acá en Paraguay para en especial, porque en el Código Penal está prohibido el aborto. Inducir a un aborto y realizar un aborto son penados por ley y es la penalización al aborto porque se considera que se protege la vida de tanto del niño por nacer y también de la voluntad de la madre de tener el hijo, por eso es tener el aborto inducido y la colaboración en un aborto. Esos son dos tipos de delitos. Bueno, pero si bien, fíjate vos, que si bien la autoridad para legislar la ley positiva corresponde al pueblo o a sus representantes, ¿sí? Y a la autoridad, que es la autoridad debidamente constituida, esos son los representantes del pueblo. Eso daría pie a una discusión sobre la legitimidad de la autoridad, pero la autoridad debidamente constituida, los representantes del pueblo son los que tienen la autoridad para poder legislar. Y la Constitución ciertamente tiene un papel importante, porque la Constitución como ley positiva que puede declarar la ley natural, pero no la sustituye, ¿sí? No la sustituye, sino que ella, su papel no puede sustituir la ley natural. Con lo cual, llegamos a una última cuestión realmente. ¿Cuál es la condición para que haya una verdadera ley? ¿Cuál es la condición para que haya realmente una verdadera ley? Porque de todo esto, si nosotros nos llegamos a esta, o sea, me parece que es la última cuestión que tiene que ver con todo esto, es cómo nosotros sabemos si tenemos una verdadera ley. Si esta ley ha sido promulgada por la autoridad legítima, ¿sí? Legítimamente por el pueblo, pero ¿alcanza la simple mayoría o la autoridad legítimamente constituida para que sea ley? Porque si es así, cualquier constitución, ¿sí? Que diga, si aparece mañana una constitución, puede aparecer mañana bajo estos principios. Está una prohibido el constitución culto que público. diga, que diga que podés... La ley Calles. La ley Calles era así, que se prohibía el culto público. Pero podríamos poner un ejemplo, ¿qué impide que una constitución mañana diga que yo puedo matar a mis deudores? ¿Sí? Si es así lo que estás diciendo, entonces, ¿qué impide en el fondo que haya una constitución que diga que yo puedo asesinar a mis deudores y que eso no va a ser penado por ley? Realmente nada impide. Entonces, la verdadera ley es simplemente la que está en la Constitución y la que se corresponde con la Constitución. Porque si la respuesta a esta mi pregunta es no, entonces no basta con el debido procedimiento. Necesitamos de una ley superior que diga que esto es injusto. Y están las leyes naturales. Bueno, por eso... Y en derivación, o sea... Entonces, no solamente el consenso va a hacer que esto sea justo. O sea, ¿cuáles son las condiciones para que una ley sea ley, efectivamente? Y de nuevo, con mi jurisconsulto recopilador, San Isidoro, va a decir: la ley será honesta, justa, posible, de acuerdo con la naturaleza, en consonancia con las costumbres de la patria, apropiada al lugar y a las circunstancias temporales, necesaria, útil, clara, no vaya a ser que por su oscuridad induzca al error, no dictada para beneficio particular, sino en provecho del bien común de los ciudadanos. Bueno, mejor Creo que lo que se puede hacer es comentar cada una de esos términos, ¿no? sí. Lo único que yo diría es que si yo tengo una ley por mero consenso,
ese consenso puede cambiar. Y en la naturaleza de las leyes, como estas derivan de las leyes divinas y de las leyes naturales también, o sea, en esa jerarquía, ¿sí? Si yo tengo consenso y el consenso cambia, las leyes divinas no cambian. Entonces ahí yo tengo una contraposición, entonces, con lo cual o sea, por lo menos no todas las leyes van a poder ser de mero consenso. Lo que pasa es que para el positivista eso no es un problema. Él le da igual que sea así. Claro. Dice, hoy está mal, pero mañana puede estar bien. Hoy está bien, pero mañana puede estar mal. Claro. Sí, puedes leer otra vez eso, pero cada uno por uno. De tal modo que podamos nosotros simplemente comentar brevemente cada una de esas condiciones que pone Isidoro. ¿Cómo debe ser la ley? Honesta. Honesta. O sea, conforme al honorable. Honesto, honorable es lo mismo honorable que sea. Debe de poder decirse qué buena es la ley de mi patria. ¿Sí? Es justo. Qué buena es la ley de mi patria. Ok. Qué honor de llevar adelante esto. Debe ser justa, obviamente. Debe estar de acuerdo con la naturaleza. ¿De acuerdo con la naturaleza? Sí. No, ya hemos hablado mucho sobre el tema. Y acá es la parte importante. En consonancia con las costumbres de la patria. ¿Sí? Apropiada al lugar y a las circunstancias temporales. Ok, circunstancias de tiempo y lugar. Circunstancias de tiempo y lugar. No tiene sentido leyes de tránsito en un lugar donde no hay coches, ¿sí? Y eso es tiempo y lugar. Lugar también no tiene sentido poner leyes sobre regulación de, no sé, De leyes que son para lugares calientes en lugares donde sean fríos, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué vas a tener un desglose tan importante de leyes portuarias en un país mediterráneo? Perfecto. ¿Entendés? Eso es una circunstancia de lugar. nosotros tenemos porque tenemos muchos ríos. No tenemos río. Después dice debe ser necesaria. Necesaria. No debe promulgarse ley que no sea necesaria. Bien. O engrandecer el cuerpo jurídico de manera desnecesaria. No, imagínate que tuviésemos una ley que regulara el tamaño de las tazas que vamos a usar en nuestra casa. ¿Sí? Exactamente. Algo así. Pero eso es necesario. Color de las cortinas. Es que esto que parece chistoso. Los peinados se regulan en Corea del Norte. ¿Sabías que solo hay 5 peinados permitidos? Imagínate. Eso. Sí. Bueno. El modelo de ¿cómo Eso se es llama? una ley necesaria. El gorito. Sí. Debe ser útil, Útil. ¿sí? O accionable, ¿verdad? Por eso debe ser útil. Debe ser clara. Claro. No debe tener oscuridad que induzca al error, Ujú. ¿sí? O sea, no tiene que ser, como te digo, como un sapo. Bien, ¿para qué escribir más de lo necesario? Es así como las definiciones de San Isidoro, ¿verdad? Bien preciso. Y dice, debe no estar dictada para beneficio particular, Debe ser universal para bien común. sino para provecho del bien común de los ciudadanos. Magnífico. Bueno, creo que con eso terminamos hoy, ¿sí? Ha sido una muy buena tertulia, ¿sí? Y gracias por la selección de este texto con el que terminamos la tertulia de hoy. Le agradezco mucho a los que estuvieron con nosotros, ¿sí? En la próxima sesión vamos a continuar sobre el tema de la ley, pero ya cómo se determina la justicia de la ley. Sobre eso vamos a hablar un poco, pero con base en todo esto que hemos hablado, se ha dicho bastante y muy claramente, creo que todo eso va a servir muchísimo. Entonces, a todos los que nos han acompañado, les agradezco muchísimo. No se olviden de darle un buen like a este video y de compartir con sus amigos. Así que les deseo a todos que Dios bendiga a todos ustedes y muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto, amigos.